Muy buenos días, bendiciones. Que Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana. Agradecemos al Señor por la oportunidad, ¿no?, que nos da una vez más. Son bienvenidos todos los que se conectan con este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente. Ya en la recta, ¿no? Hoy 22 de diciembre, esperando con mucha expectativa el nuevo tiempo que Dios ha dispuesto para nosotros. Un tiempo, recuérdelo, un tiempo de transición. Un tiempo de transición. Esto nos dice a nosotros que Dios nos va a movilizar del lugar donde estamos a otro mejor lugar. A nivel ministerial, como lo he venido diciendo, usted va a ver otra iglesia, una iglesia renovada, una iglesia empoderada, una iglesia con una mejor organización, una iglesia que va a alcanzar muchas más cosas. Pero también queremos que este tiempo de transición se extienda a la experiencia personal de cada creyente. Queremos que todos puedan participar de este tiempo, alineándose, por supuesto, a lo que Dios nos ha estado hablando, a lo que Dios bueno, individualmente, lo que Dios nos ha estado diciendo para entrar en este tiempo, como lo es hacer los cambios, las reformas personales, espirituales. Entonces vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo y vamos a sintonizarnos con Él. Recuerde que en una ocasión el Señor Jesús dijo: ¿a quién compararé esta generación? Se estaba refiriendo a las personas de su generación. Los compararé, dijo el Señor, con un grupo de jóvenes que están en la plaza jugando, y unos se dicen a los otros: tocamos flauta y no bailaron, hicimos lamentos fúnebres y no se lamentaron, no lloraron. Así es esta generación, dijo el Señor Jesús. Porque vino Juan el Bautista y dijeron: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre y decían: este es un comilón y un bebedor de vino. Es decir, que no se sintonizaron con lo que Dios estaba haciendo a través de cada uno de estos ministerios. Entonces, Dios quería hacer algo, pero la gente no respondió, sino que lo que hacían era, bueno, algunos criticaban, otros eran indiferentes a lo que Dios estaba haciendo. Y yo quiero animarle a usted para que sus sentidos espirituales puedan conectarse, puedan estar despiertos, puedan estar abiertos y sensibles a lo que Dios está haciendo. Ese es el motivo de la oración del apóstol Pablo por los discípulos en la ciudad de Éfeso. Él dijo: yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del que alumbre los ojos de su entendimiento. Y esa también es nuestra oración, que Dios ilumine el entendimiento de los creyentes para que ellos puedan sintonizarse. Si Dios me está hablando de unas reformas espirituales, yo debo evaluar mi vida y mirar qué reformas debo implementar. Es posible que Dios te esté hablando acerca de la oración, de tener más tiempo de intimidad, de comunión con Él. Es posible que Dios te esté hablando acerca de la palabra, que te involucres más, que leas más la Biblia, que te intereses por estudiarla. Es posible que Dios te esté hablando acerca del ministerio, de que te puedas comprometerte a servir a Dios. Es posible que Dios te esté
hablando del compromiso con la iglesia, de bautizarte, de avanzar, de crecer espiritualmente. Entonces vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque escuche bien, el Señor dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a que te involucres, a que te comprometas con Dios y con su reino. Así que yo espero que este año seamos una comunidad que escuchemos al Espíritu Santo y que sigamos el lineamiento que Él nos está dando, ¿no? Uno de los objetivos de este devocional es ese, seguir la indicación del Señor. Vamos a leer la palabra en esta mañana, porque hoy realmente hemos tenido, puedo identificar uno de mis retos favoritos, y siempre estoy como pensando en la manera de llevarlo a otro nivel. Y yo quiero animarlo a que usted también desde hoy comience a considerarlo de esa manera. Así que por favor tome su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos. Hechos. Ya le he dicho que para este tiempo devocional tome su Biblia y tome una libreta de notas. Y mientras usted está escuchando la palabra, usted vaya anotando no solamente las ideas que pudiera compartirle, no solamente algunas palabras o algunos argumentos, algunas declaraciones, sino que usted esté atento a lo que el Espíritu Santo le va a estar hablando en su corazón, en su mente. Escriba también esas impresiones, porque así obra Dios, así nos habla el Señor. Entonces usted está escuchando, está leyendo la Biblia y de repente el Espíritu Santo pone un pensamiento en su vida relacionado con lo que estamos hablando. Escríbalo, porque lo que está escrito no se le va a olvidar. Vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículo 26. Déjeme ponerlo en contexto. El capítulo 9 nos habla de la conversión al evangelio de Saulo de Tarso, quien fuera perseguidor de la iglesia. Era el martirio, la amenaza, el tormento de los creyentes. Era un hombre que asolaba la iglesia, que la perseguía, un hombre que metía preso a los cristianos. Es más, consintió en la muerte del primer mártir, de Esteban, dice la Escritura. Y este Pablo, cuando iba camino a Damasco, Pablo iba a perseguir a los cristianos que vivían en Damasco. Pero dice la Biblia que al mediodía, de repente le rodeó un resplandor de luz que lo tumbó del caballo en el cual él estaba, lo dejó ciego, y en medio de la luz escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga?, dijo Pablo. Y el Señor le dijo: entra a la ciudad de Damasco y luego se te dará instrucciones acerca de lo que vas a hacer. Luego Dios envía a casa de Pablo 3 días después a un creyente llamado Ananías. Ananías va, aun cuando al principio estaba renuente, porque Pablo era, por los antecedentes de Pablo. Entonces Ananías, este no es el mismo del capítulo 5, ¿no? Este es otro. Ananías va, es un discípulo fiel, ora por Pablo para que reciba la vista y fue bautizado. Me imagino que antes de ser bautizado tuvo que haber sido discipulado, porque Pablo tenía el conocimiento de la ley, pero no sabía cómo Cristo cabía ahí. No tenía claro eso. Entonces, este discípulo, imagino que lo que hace es que pone en su sitio cada una de las piezas. Entonces ahora Pablo comienza a recibir entendimiento y comprende que Jesús es el Mesías, y
no se detiene allí, no se devuelve para su casa, sino que inmediatamente comienza a participar en las sinagogas de los judíos y comienza a enseñar que Jesús es el Mesías inmediatamente. Cuando los judíos, el grueso del grupo, de la religión y los líderes se dan cuenta que ese que antes era un fiel servidor de la religión tradicional, ahora se convierte en un gran predicador, entonces lo persiguen para matarlo. Así que Pablo, dice la Biblia, está atento a eso. Algunos discípulos lo ayudan y él puede escapar de la ciudad de Damasco y vuelve a Jerusalén, emprende un viaje a Jerusalén. Entonces en el capítulo 9, versículo 26, entramos aquí en ese contexto. Entonces leemos, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ya no está en Damasco, ahora está en Jerusalén. Versículo 27. Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el Señor, en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, es decir, a la ciudad de él. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, entonces aquí vemos cómo Pablo intenta integrarse a la iglesia de Jerusalén, pero encuentra un problema. ¿Cuál es el problema? A la gente no se le olvida quién era Pablo. A la gente no se le olvida quién era Pablo. Y Pablo comienza a experimentar el rechazo de los creyentes, la duda acerca de si él era discípulo o no. Una de las funciones vitales de la iglesia la podemos ver en este pasaje. La necesidad que toda persona tiene del compañerismo. Esa es la función vital. La iglesia tiene 5 funciones vitales. La primera de ellas es la proclamación, la segunda de ellas es la enseñanza, la tercera es el servicio, la cuarta es la comunión y la quinta es la adoración. Esas son las cinco funciones vitales de la iglesia. Todo creyente, usted que es parte de la iglesia, usted que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, tiene que saber que usted fue creada para estas 5 cosas: para proclamar a Jesucristo, para aprender y enseñar a otros la palabra, para servir a su comunidad, comenzando desde su familia, desde su casa, servir a su comunidad y servir en la iglesia a través de los dones, las habilidades que Dios les ha dado. Usted ha sido creado para el compañerismo y usted ha sido creado para adorar a Dios. Aquí en este texto que acabamos de leer podemos ver claramente la función vital del compañerismo. Cuando Pablo llega a Jerusalén, él no se aísla de los creyentes, sino que él va a buscar la compañía de los creyentes. El problema que encontramos aquí es que los creyentes no le creían a Pablo y lo que hacían era huir de él. No querían el compañerismo de Pablo, no querían entrar en una relación de amistad con él, porque ellos dudaban de que él fuese un discípulo. Y le decía el compañerismo que es una función vital. Es decir, cuando hablamos de algo vital es que no puede faltar, porque si faltare, entonces
moriría. El, el, por ejemplo, los elementos vitales de nuestro cuerpo. Si llegara a faltar uno, pues vamos a morir. El corazón, los pulmones, que son elementos vitales, órganos vitales. Bueno, la iglesia tiene 5 funciones vitales. Si hace falta una de esas, entonces el creyente podrá morir. Si una de esas funciones se debilita, tal vez por la negligencia, por la indiferencia o por cualquier causa, si una de esas funciones se debilita, entonces la vida del creyente también se debilita. Y no importa cuán fuerte diga el creyente que es. Hay personas que dicen, no, yo estoy muy fuerte, no, yo estoy bien, pero no tienen comunión con otros. Si no tienes comunión con otros, vas a terminar no solamente debilitándote espiritualmente, sino muriendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Porque la iglesia es un cuerpo y no se concibe que un miembro del cuerpo esté separado, sino que haga parte del cuerpo. Entonces, el compañerismo es una relación de amistad en donde el corazón del creyente, esto lo vimos hace algunos días, cuando leíamos en el capítulo 4, versículo 32 de Hechos. El compañerismo es una relación de amistad cercana, en donde los creyentes unen sus corazones, unen sus intereses, es decir, una amistad especial. Es posible que usted haya tenido una amistad especial en la vida, una o muchas, porque aun cuando uno no sea creyente, el compañerismo sigue siendo una función vital en nuestra vida. Usted de pronto tuvo amistades significativas cuando era un niño, cuando era un adolescente, tuvo amigos muy cercanos en quien usted tal vez confiaba, cuando estaba en la escuela, en la universidad, de joven, o en este momento usted está tal vez disfrutando de una amistad con alguien, una amistad en la que de pronto usted tiene la confianza de acercarse y no solamente abrir su corazón a las personas, sino que usted puede recibir ayuda, aliento muchas veces. Usted siente muy cercana a esas personas. Tal vez todo el mundo o todas las personas que le rodean no sean tan cercanas, pero hay personas muy cercanas. Eso se llama compañerismo. Y lo que se nos enseña en la Biblia y lo que vemos en el libro de los Hechos es que había un compañerismo fuerte entre los creyentes, es decir, amistades cristianas, amistades que profesan no solamente la misma fe, sino que tienen el mismo propósito de vida. Esa es una función vital. Y el apóstol Pablo buscaba relacionarse con los creyentes, precisamente porque el compañerismo es una necesidad para cada uno de nosotros. Tal vez usted pueda conseguir muchas cosas solo o sola en la vida. Tal vez sí. Tal vez usted puede pensar, o algunos pueden pensar, que con Dios es suficiente. Y bueno, hay que entender bien eso. Porque quien nos manda a nosotros a tener compañerismo es Dios. Así que si yo tengo una vida de oración y de búsqueda, pero no tengo una amistad espiritual, no tengo una relación de compañerismo con alguien, mi cristianismo no es completo y me va a costar a mí mucho trabajo superar algunas situaciones en mi vida. Puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedes decir que eres más que vencedor, puedes decirlo, pero la Escritura dice que mejor son 2 que 1. La Escritura dice, el Señor Jesús dijo, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. El Señor Jesús dijo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo y piden algo al Padre, Él lo hará. La Biblia nos habla mucho de la unidad, del compañerismo cristiano. Entonces es una necesidad, esto no es algo opcional. Tener un amigo cristiano, una amiga cristiana, una persona en el contexto de la iglesia. Y escuche esto, ¿por qué Pablo buscaba el compañerismo?
porque es una necesidad. Los creyentes eran amigos entre ellos, pero ahora llegó un nuevo miembro a la iglesia, pero ese nuevo miembro no tenía un lugar, porque los creyentes le tenían miedo. Así reaccionaron ellos ante la llegada de un nuevo miembro. ¿Por qué? Como ya le dije, bueno, el antecedente de Pablo. Ahora, ¿qué había dicho Jesús de Pablo? En su conversación con Ananías, el Señor Jesús le dice a Ananías de Pablo, le dice, instrumento escogido me es este. O sea que Pablo no era cualquier persona, era un instrumento escogido de Dios. Ahora ese instrumento escogido llegó a la iglesia, pero nadie lo acogía, nadie se acercaba a él, todos le tenían miedo. Si Pablo hubiese sido un creyente débil, se hubiera ido de la iglesia, hubiera dicho cosas como, bueno, aquí no hay amor, aquí la gente es indiferente, es decir, desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva. Pero yo me imagino que el apóstol Pablo era consciente no solamente del mal, de la maldad que había hecho, sino que era consciente de que el compañerismo a veces toma tiempo. Ahora, aquí aparece un creyente llamado Bernabé. Dice la Biblia en el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hizo Bernabé? Cuando todos huían de Pablo, Bernabé se arriesgó, se acercó a ese nuevo creyente y lo relacionó con el liderazgo, con los apóstoles, con las demás iglesias. Es decir, como quien dice, Bernabé diría algo así como, bueno, Pablo, nadie quiere ser tu amigo. Bueno, no se lo dijo, ¿no? Pero me imagino que lo pensaría. Yo me voy a acercar a ese nuevo creyente para relacionarlo. Y es así como el apóstol Pablo comienza a crecer en la iglesia. Se transforma este hombre en un apóstol poderoso de Dios. Porque alguien se arriesgó, se acercó, y para esto se necesitan muchas cosas, para tener compañerismo, pero Bernabé estuvo dispuesto a acercarse, estuvo dispuesto a arriesgarse, estuvo dispuesto a sacar el tiempo que se requería para tener compañerismo con Pablo. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ejemplo el de Bernabé, que tomó a Pablo y lo relacionó, lo incluyó. Aquí podemos ver dos tipos de creyentes. Por un lado, están los creyentes indiferentes a los nuevos miembros en la iglesia. Personas que no están muy interesadas en relacionarse con los nuevos creyentes. No están interesados. Quiero decirle que este es uno de los ministerios más importantes en la iglesia. El ministerio de relaciones. El ministerio que busca relacionar a las personas nuevas a la iglesia. Si te relacionas con los mismos, pues nunca la iglesia va a crecer. No importa si es un grupo pequeño o es una iglesia grande. Aquí hay un grupo de creyentes que parece que no les interesaba relacionarse con los nuevos creyentes, que eran indiferentes a los nuevos creyentes. Por otro lado, hay otro tipo de creyente que se llama Bernabé. Este representa a aquellos creyentes que toman tiempo para involucrar en la comunión a esos nuevos creyentes. Yo les pregunto en esta mañana, porque este es nuestro reto el día de hoy, ¿con qué tipo de creyente te identificas? ¿Con los discípulos que eran indiferentes y que no querían tener compañerismo con Pablo? ¿O te identificas con Bernabé, que es un creyente, tipo de un creyente abierto? ¿O un creyente que se relaciona? El nombre Bernabé significa hijo de consolación, es decir, que él siempre buscaba relacionar a los creyentes. ¿No les parece eso un ministerio bien lindo, bien interesante en la iglesia? Un ministerio que busca integrar a las personas. Así era Bernabé. ¿Con qué tipo de creyentes te identificas?
Tal vez puedes decir, bueno, yo me identifico con Bernabé, pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cómo es tu actitud con los nuevos creyentes? ¿Cuántas nuevas amistades tienes en la iglesia? Es posible que tengas ya amistades por el tiempo que tengas de estar en la iglesia. Pero yo le pregunto, ¿cuántas nuevas amistades tienes? ¿Cuántas nuevas amistades tienes en el contexto de la iglesia? La respuesta a esa pregunta te va a decir con quién te identificas. Tal vez en algunos casos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que comenzar a ser como Bernabé. Tal vez otros dicen, bueno, yo soy como Bernabé, pero no tanto. Entonces el reto es estrechar el compañerismo, es crecer en el compañerismo. ¿Por qué necesitamos crecer en el compañerismo? Número uno, porque tú lo necesitas. Tú necesitas el compañerismo de otros creyentes, porque Dios ha dispuesto que tu vida sea edificada. Tu vida sea edificada no solamente por los dones y las habilidades de las personas que participan en un culto. Dios ha dispuesto que tu vida sea edificada por creyentes con quien tengas amistad. Ahora, el tema de la edificación no solamente tiene que ver con nuevos conocimientos, aprender nuevas cosas, sino que cuando dos creyentes se unen, hay un poder, a eso le llaman sinergia, un poder mayor que se manifiesta, que se expresa y que les lleva a conseguir cosas mucho más grandes. Estoy completamente seguro que vas a alcanzar muchas más cosas y cosas mucho más importantes cuando comiences a tener relaciones de compañerismo en el contexto de la iglesia. Si en la medida en que vas estrechando, en la medida en que vas participando en la iglesia, vas estrechando tus relaciones, a usted, mi querido hermano o hermana, le va a ir muchísimo mejor y vas a ver cómo Dios trae respuesta más rápido a tus oraciones. ¿Por qué, pastor? Bueno, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 19. Dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo y le piden algo al Padre, ¿tienes un compañero de oración? ¿Tienes alguien aquí? No estoy diciendo pedirle oración a la iglesia. Hermano, vamos a orar. Y sí, en ciertos momentos necesitamos hacerlo. Pero quiero preguntarle por esa persona, tal vez a quien usted puede invitar periódicamente a su casa para tener un tiempo de oración. Alguien muy cercano, no pasa una semana sin comunicarte con esa persona. Un tipo de amistad estrecha en el seno de la iglesia. ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con Bernabé? ¿Le das una bienvenida cordial a todos los nuevos? ¿Buscas acercarte a los nuevos creyentes para involucrarlos en la iglesia? ¿Integrarlos? ¿O te identificas con el grupo de creyentes que le rehuía a Pablo? Pablo buscaba la comunión con ellos y ellos estaban sospechosos, sigilosos, ellos estaban desconfiados. ¿Qué tipo de creyente eres? Porque Dios nos reta hoy a estrechar el compañerismo. ¿Está usted dispuesto a estrechar el compañerismo? Yo quiero animarle para que desde hoy usted comience a mirar con quién puede aliarse en la iglesia para edificarse mutuamente. Y quiero decirle darle un último consejo por hoy. No espere que lo busquen, porque de pronto dice, bueno, el pastor está hablando del compañerismo, bueno, voy a esperar a alguien que se acerque. No, porque la Biblia dice que el que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo. Es decir, si quieres tener amistades, búscalas. Ore al Padre, dígale, Padre, permíteme tener amistades cristianas. Voy a reemplazar algunas amistades de pronto en el mundo que no te aportan,
Amistades que cuando te acercas a ellas, más bien lo que hace es que quedas cargado, cargada con tanta cosa negativa, mala, tanto pecado y tantas conversaciones obscenas. O sea, en lugar de eso, ve reemplazándolas por amistades que te edifiquen, personas que estén dispuestas a orar por ti, personas que estén dispuestas a darte una palabra, personas que están dispuestas a extenderte la mano cuando lo necesites, personas con quien puedes contar espiritualmente. Desde hoy comencemos a estrechar el compañerismo en la iglesia. No sea ausente de la iglesia, no sea ausente de los servicios, no sea ausente de los grupos, no sea ausente. No saque como excusa, pastor, lo que pasa es que estamos en temporada y tú sabes, pastor, que tenemos que aprovechar el tiempo porque, mira, tu proveedor es Dios. Aprende a confiar en Él, darle importancia a lo que Dios le da importancia. Busca el reino de Dios primeramente. Y aún en tiempo de escasez, Dios va a traer a tu vida todo lo que tú necesites. Dios se va a manifestar trayendo prosperidad a tu negocio cuando otras personas no estén prosperando. Tú vas a prosperar. ¿Por qué? Porque tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aprenda a confiar en Dios. No sacrifique lo espiritual por lo terrenal, por lo mundano. Mantenga el valor de lo espiritual. Así que quiero animarle a que estrechemos el compañerismo en esta mañana. ¿Está de acuerdo con eso? Si usted está de acuerdo, vamos a orar. Y dígale al Padre en esta mañana: Padre, ora en voz alta allí donde tú estás y dile: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Dígale: perdóname todas aquellas veces, Señor, que he sido indiferente al compañerismo, que no me he interesado, cada una de esas veces en las que no me he interesado en tener amistades en el contexto de la iglesia. Perdóname, Padre. Yo hoy me dispongo a tener compañerismo, a estrechar los lazos de comunión con mis hermanos en la fe. Señor, te pido que me guíes. Dígale: guíame, Señor. Guíame, quita toda timidez, quebranta, Señor, todo el retraimiento. Y, Señor, oro en esta mañana para que tú me guíes a todas aquellas personas, Señor, a quien tú quieres unirme para tener compañerismo. Porque yo acepto el reto el día de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted, Padre. Sé que a muchos se les facilitará hacer amigos en el contexto de la iglesia, pero también sé que hay un grupo que les va a costar, Padre, porque no es la costumbre, no es lo habitual. Yo oro para que en esta mañana tu presencia les guíe, tu presencia les edifique, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, así como David y el príncipe Jonatán se unieron e hicieron un pacto de amistad, que ellos puedan también unirse a sus hermanos en la fe y hacer pactos de amistad, Señor, donde se puedan edificar mutuamente. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, convierte a mis hermanos en un ejemplo de compañerismo. En el nombre de Jesús, y que así sea donde quiera que vayan, en la universidad, en el colegio, en el lugar de trabajo, que sean conocidos por personas que fomenten el compañerismo, relaciones sanas, relaciones que edifiquen. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Quiero animarle a esto. El compañerismo no solamente es una relación de amistad con creyentes en la iglesia. Como matrimonio, usted tal vez que está casado, que está casada, usted necesita amistades, matrimonios, ¿no? Tener amistad con otros matrimonios que puedan compartir juntos y que puedan edificarse mutuamente. Usted puede tener compañerismo con personas individualmente, claro que sí. Pero si usted está casado, si usted está casada, busque matrimonios con quien pueda tener amistad también. Matrimonios con quien usted pueda tener tiempos de oración, pero también compartir una comida, compartir un café, compartir la palabra. Busque ayuda, o sea, en esa relación ustedes se van a ustedes se van a edificar mutuamente. Y yo sé que su vida no va a seguir siendo la misma. Dios le va a bendecir. Y escúchame bien, Dios ya lo prometió. Mejor son dos que uno,
porque recibirán mejor paga por su trabajo. Que Dios le bendiga poderosamente, hermano.